Vamos a seguir con el capítulo 4, la sección séptima, que es la última de este capítulo. Se llama Creación y Comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Aquí habla de una cosa que dice que el contenido de cualquier ilusión es irrelevante, pero su corrección es más útil si la centramos sobre algo concreto, porque es más fácil de comprender para nosotros. Dice que todas las ilusiones son irrelevantes, da igual que sea un cáncer, que un corte de pelo mal hecho. Da igual, son todas ilusiones irrelevantes, porque forman parte del sueño que no tiene ninguna trascendencia para el ser. Dice, pero para corregir estos errores es más fácil definirlos y llevarlos a lo concreto. Esto es lo que quiere decir. Dice, las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es abstracta. El ego actúa dentro de la mente, dice. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. Es decir, el ego es concreto. Como actúa dentro de la mente, la parte de la mente donde actúa el ego se vuelve concreta, si bien la mente es abstracta. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. Va todo seguido. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define su existencia es la separación. El ego es aquella parte de tu mente que cree en la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado. De eso entendemos nosotros, pero bien. Estamos separados de nuestros hijos, que es lo que más queremos. Por mucho que lo abracemos, él tiene su cuerpo, tú el tuyo. Por mucho que pienses en él, él tiene su mente, tú la tuya. Todos estamos aquí bien separados. No te digo nada si ya nos comparamos con alguien que es de otro color de piel, o con un animal, o con la separación está con un extraterrestre, con una lechuga. Todos formamos parte de la filiación. Fíjate la separación que hay con un virus. Lo único que el ego percibe es un todo separado y justificado. O sea, somos separados porque somos bien diferentes. Yo soy bien diferente de un aguacate, que me lo puedo comer. Yo soy bien diferente de mi marido o de mi mujer. Yo soy bien diferente. El ego justifica la diferencia y cree en la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado del ser. No ve ninguna vinculación entre las partes separadas del ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación. Fíjate lo que digo. Excepto cuando la utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. Está en contra de la separación. El otro día estaba comentando en un grupo de estudio que el ego está en retirada, porque este es el espacio de la comunicación, el Internet, las comunicaciones, los satélites de comunicación. El ego está perdiendo la batalla porque es la parte de la civilización o la parte de la historia del mundo en el que la comunicación está más al orden del día. Dice, no obstante, la comunicación que hay ahora la puede utilizar para establecer la separación en vez de abolirla. La comunicación achica las distancias y nos hace más hermanos de los demás y más conocidos de los demás, pero también puede establecer las diferencias, el primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo, ¿sabes? También las diferencias. Y dice, el sistema de comunicación, dice, el ego por tanto está en contra de la comunicación, excepto cuando la utiliza para establecer separación en vez de abolirla. En nuestras propias relaciones personales con la parte más próxima, cuando decimos tenemos que hablar tú y yo, es para decir, mira lo que me hiciste, mira lo que yo he tenido que aguantar, mira la diferencia entre tú y yo, mira yo cómo soy de buena persona, mira cómo tú eres de traidor. Se ve. Y eso es que queremos hablar. Esto es cuestión de hablar. Y cuando hablamos estamos arrojando nuestras verdades al otro y poniendo separación y poniendo dificultades y poniendo distancia entre mi bondad y tu maldad. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento. Está vinculado a su manera de pensar. Al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse.
e interrumpirá la comunicación cuando se sienta amenazado. Cuando la comunicación empiece a ser una comunicación en la que las diferencias desaparezcan, el ego va a intentar cortarla. El ego va a intentar poner diferencias para que las similitudes desaparezcan. Esta interrupción es una reacción hacia una o hacia varias personas determinadas. Puede ser con una, puede ser con una nación completa, con un gobierno completo, con un colectivo completo, contra las multinacionales, contra la globalización, o directamente con mi novio, con mi hijo, con mi padre. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas maneras específicas a todo lo que percibe como relacionado. El ego simplemente responde de ciertas maneras específicas a todo lo que percibe relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. El espíritu solo se relaciona y de una sola manera completa con todo lo que existe y es verdadero y no responde a lo que no existe. Y no responde a lo que no existe. Esta mañana he tenido el Facebook, que me sirve tantísimo para tomarme la temperatura a mí, unas comunicaciones con una persona que decía que el amor se extendía hasta las formas. Y yo le explicaba que el amor no puede extenderse a lo que no existe, a lo que no es real. Y él me contestaba diciéndome que el amor podía hacer cualquier cosa que quisiera. De ahí no le he podido sacar. Si fuera estudiante del curso y lo leyera, pues podía leer que el espíritu no responde en absoluto a nada más que no sea real. Jamás va a responder el espíritu ni se va a inmutar por ninguna ilusión. No va a mover una pluma por arreglar una ilusión, porque como no cree en las ilusiones, no va a perder el tiempo tratando de que una ilusión sea mejor o mejorarla. El amor jamás se va a extender a las formas y ya le pesa a la parte de mi mente concreta que dirige el ego, porque al ego siempre le ha gustado que el amor se implique con él, con sus ilusiones, pero el amor no. Pero él todo el rato con la mantileja, el amor, el amor, el amor, el amor, ¿qué es? Si no sabe ni lo que es el amor. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. No hace ningún esfuerzo. El espíritu se relaciona con la verdad y no hace ningún esfuerzo por establecer lo que es la verdad, porque él no tiene ninguna duda sobre lo que es la verdad, ni ve la verdad amenazada. ¿Por qué va a pelear ni así por establecer la verdad o por sostenerla en el sitio que le corresponde? De ninguna manera. Sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. El espíritu está en completa comunicación con todo lo creado porque está en comunicación con el creador. Desde aquí no tenemos ni idea de lo que es eso, pero está bien que no se nos quede en la cabeza. Esta comunicación es la voluntad de Dios. La comunicación es la voluntad de Dios. Mira lo que dice. Creación y comunicación son sinónimos. Creación y comunicación son sinónimos. Fíjate qué bonito es esto. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y de ese modo la estableció para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Creación y comunicación son sinónimos. Y ahora dice, Dios creó cada mente, la tuya y la mía, comunicándole su mente. Nuestra mente es la misma que la de Dios, está comunicada por la de Dios. Y de ese modo la estableció para siempre como un canal para su mente. Y de ese modo nuestra mente, la tuya y la suya, somos un canal para su mente y para su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden, pues pueden realmente comunicarse. Solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse. Sus creaciones se comunican naturalmente con él y de la misma manera que él y como él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración.
¿Cuánto tenemos que leer de esta manera para que se suavice nuestra mente y empiece de alguna manera a manejarse con estos conceptos abstractos? Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, las creaciones de Dios se comunican naturalmente con Él y de la misma manera que Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, no hay formas, no hay nada concreto, ya que su aplicación es de una calidad universal y la única manera de que sirva para todos es que sea abstracta y no está sujeta a ningún juicio ni a ninguna excepción. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Ahí como dice, Dios nos creó mediante esta comunicación, Dios nos creó mediante la extensión de su ser. De esta manera creó y se comunicó con lo que creaba. Dice, la mente, la nuestra se refiere ahora, puede distorsionar su propia función, la de la seguir siendo canal de comunicación con Dios, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Nosotros podemos distorsionar nuestra propia función, que es comunicarnos con Dios, pero de ninguna manera podemos atribuirnos funciones que no nos fueron dadas. La propia mente no puede evolucionar hacia una dirección que no está abierta por su creador. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo su capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser, que es lo que estamos haciendo nosotros, cerrando los canales de comunicación con el ser. Dice, tanto la existencia, que se refiere a esta, como el estado del ser, que es la del cielo, se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué y cómo y con quién vale la pena establecer comunicación. En la existencia no hay comunicación con todo lo que existe, sino con determinadas cosas que están vinculadas a uno mismo. Yo puedo tener comunicación con la gente que tiene la misma formación académica que yo, con la gente que le gusta el mismo equipo de fútbol que yo, con los casados, con los que tienen hijos. Pero para nada me voy a relacionar con otro tipo de personas de otro nivel cultural, ¿sabes? Eso es lo que viene a decir. La existencia, esta de aquí de este mundo, sin embargo, es específica en cuanto a qué comunico, cómo comunico y con quién comunico. Por otra parte, dice, el estado de ser carece por completo de estas distinciones. ¿Veis la diferencia? Está hablándonos de la comunicación en este mundo de sueño y la comunicación en el cielo. La comunicación en el cielo es con todo lo creado, porque todo lo creado tiene las mismas características y se puede comunicar perfectamente sin ningún tipo de interrupción, de ley ni de carencia. Sin embargo, aquí la comunicación es selectiva y concreta. Me comunico con quien necesito comunicarme, con quien quiero comunicarme y con quien me da la gana comunicarme. Con el resto ni les hablo. De esto sabemos, esto lo entendemos perfectamente. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. Se refiere a la comunicación del ser. La comunicación del ser está en comunicación con todo lo que es real. En la medida que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad. Como nosotros estamos coartando la libertad abstracta que tiene nuestro ser con todo lo creado, en esa medida que nosotros estamos limitando nuestra capacidad de relacionarnos con tantísima gente, pues esa es la misma merma que nosotros hacemos a nuestra propia realidad. Imagínate aquí que hay tantos idiomas y solo te puedes relacionar con la gente que habla igual que tú. Fíjate la división que hay. Fíjate cómo hemos cercenado y cómo hemos roto nuestra propia realidad. En la misma medida en que permitas que ese estado de comunicación se vea coartado, pues en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad, la de estar en comunicación con todo. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, fíjate, la comunicación. Tu verdadero templo y tu verdadero ser.
estar en perfecta comunicación con todo lo creado que es como tú. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su dicha. Fíjate lo que hay que hacer con la mente para entender esto. Dios, que abarca todo lo que existe y que nadie piense en los árboles del bosque, que nadie piense en las estrellas del cielo, que nadie piense en las montañas nevadas. Eso no existe sino en nuestra imaginación, porque entra a formar parte de esa otra zona de existencia con la cual hay partes en las que tú no te comunicas. Cuando dice que Dios abarca todo lo que existe, quitaros todo lo que vemos con nuestros ojos. Creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su dicha. Amén. No hemos visto nosotros a nadie que quiera darlo todo para así compartir su dicha. Aquí no hay nada de la creación de Dios. La única creación de Dios que somos nosotros, estamos aquí más confundidos que no sabemos ni lo que somos. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Porque eso es por lo que Dios te creó. La abstracción divina, mira qué nombre le dan a Dios, se deleita compartiendo. El gozo de Dios es compartirse, compartirse, compartirse. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo y con quién? Son irrelevantes, toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Imagínate, se va a quedar Dios con una parte de sí para sí mismo, cuando su gozo proviene de compartirse todo. ¿Cómo se va a quedar nada? Cuando su gozo conviene de compartirlo todo, y la creación es el propio Creador compartido. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. Le llama existencia a este mundo. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Anda, imagínate. La Biblia afirma repetidamente, mira cómo acaba esto de bonito. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar la alabanza, ni percepción con la que poder juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su dicha no será total, porque la tuya no lo es. Dice que debemos alabar a Dios, pero eso no quiere decir que le estemos diciendo alabanzas, porque Él no tiene ego para recibirlas, ni tiene percepción para valorarlas. Dice, pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, que estamos hablando de la comunicación perfecta con todo, su dicha no será total porque la tuya no lo es. Y nosotros, una parte de nuestra comunicación se quedó dormida y se fue a soñar con estas cosas. Y entonces nuestra comunicación, que antes estaba perfectamente fluida con Dios y sus creaciones, ahora está obturada, está opacada porque estamos viendo este mundo. Y Él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia de su Hijo. Él lo sabe. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que Él creó no se comunican plenamente con Él. Por eso Él se dio cuenta que su Hijo se había quedado dormido, que lo dice en otra parte: mi Hijo se había quedado dormido, vamos a despertarlo. Porque se dio cuenta que la comunicación se había estancado, no estaba al 100%, porque había una parte pequeña que estaba metida en el sueño. Continúa diciendo: Dios ha salvaguardado tu reino, pero hasta que no lo conozcas con toda tu mente, Él no puede compartir su gozo contigo. Mira lo que dice: con toda tu mente. Porque en efecto, la mayor parte de nuestra mente está en comunicación con Dios, pero hay una parte pequeña que dice que es como una ola en un océano que no está en comunicación con Dios. Por eso dice: pero hasta que no lo conozcas tu reino con toda tu mente, Él no puede compartir su gozo contigo. Hace falta el 100% de la comunicación.
La revelación no es suficiente, porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. La revelación es un movimiento de Dios hacia nosotros, pero no puede ser al revés. Nosotros no podemos devolverle la revelación, pero sí quiere Dios que esa revelación se extienda. Y a continuación dice una cosa que solo lo dice aquí y es muy interesante. Dice, esto no puede hacerse con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibo. La revelación que una persona tiene no se puede transmitir porque es algo muy personal, es el abrazo del Padre, y esa sensación no la podemos transmitir porque eso es muy personal y muy intenso. Pero mira lo que dice, no obstante, dicha mente, la que ha recibido la revelación, lo puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Es decir, una persona, una vez que ha tenido una revelación, que es un momento en el que se suspende la duda y el miedo, ya ha aprendido algo para toda la vida. Entonces, esa sabiduría que ha aprendido la persona que ha tenido un momento de revelación, eso sí es lo que hay que extenderse. Mira esto que me volvía loco a mí. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente sumisa. Esto me ponía a mí de los nervios. Porque a mí que me digan que sea sumiso, esto me ha costado a mí darme cuenta de lo que quería decir un montón. ¿Cómo? Servicial, dice. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Me da igual servicial que sumiso. Es algo que yo, tan ilustrado en mi ego, me parecía que era insoportable. No me puede pedir a mi Dios eso. Ahora lo explica. Dice, esto sin embargo es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensivo. Tú no puedes servicial sin ser inofensivo. Pues ambos conceptos tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Ah, mira lo que dice aquí. Cuando no protegemos a nuestros egos, cuando no los hacemos caso, como solo nos puede venir el daño de los consejos que nos da el ego, nos volvemos invulnerables. Que no se pierda este detalle, lo voy a volver a leer. Los que son verdaderamente serviciales, que están completamente en comunicación con Dios y serviciales, están transmitiendo, nuestra mente se ha convertido en un canal para transmitir su comunicación al resto de la creación. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada les puede hacer daño. Al ser serviciales somos invulnerables, porque los serviciales a Dios no protegen su ego y entonces al no hacerle caso el ego no les puede atacar, o sea, no pueden sufrir las consecuencias de creer lo que el ego les dice. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, transmitiendo la comunicación que Dios les da. El servicio es que nuestras mentes sean canales de comunicación con el resto de la creación y con nosotros mismos, y con Él. Con el resto de la creación y con Él. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios, y Él les devolverá las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Estas cosas que en el cielo ni se entienden, pero de alguna manera crean un caldo en la mente para saber un poquito qué hay ahí. Cuando Dios es alabado, todas las criaturas son alabadas con Él. ¿Y eso cómo será? Tú apréndetelo. Dios se extiende hasta ellos y por medio de ellos, y una gran alegría cunde por todo el reino. Cuando la mente es servicial, Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos, y una gran alegría cunde por el reino. Cada mente que ha sido transformada
Contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría de comunicación. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo, dice Jesús, hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Dios dirige a los obradores de milagros. Te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Te dirigiré allí donde pueda ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Te dirigiré a ti y a los que te sigan a ti. Qué bonito. La comunicación y la creación, que es lo mismo. En el cielo, la creación significa gozo. Y la creación es comunicación. Por tanto, la comunicación produce gozo. Y la comunicación solo es posible con todo lo creado, que es exactamente igual el uno al otro. En el cielo te puedes comunicar con todo en el momento, porque todo tiene las mismas características que tú. Te puedes comunicar con todo. No hay diferentes idiomas, no hay diferentes culturas, no hay diferentes niveles culturales. Tú te puedes comunicar con cualquier cosa. Aquí en la existencia, como le llama, esto es claramente imposible. Hay 1.000.000 de idiomas, 1.000.000 de culturas, 1.000.000 de razas, 1.000.000 de maneras de manifestarse esto que llamamos vida. Esta es la diferencia. Aquí la comunicación sirve para enfadarnos, en el cielo para establecer el gozo. Creación y comunicación. Hasta mañana, un milagro para todos nosotros en nombre de Jesús.